Los trastornos más comunes en niños. Estos no están ordenados por importancia, sino que los voy a ir presentando uno por uno al azar. Empezamos con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno se va a dar mayormente en niños y va a consistir en el problema de que el niño preste atención debida, necesaria al mismo estímulo. Junto a ello se le presenta también los problemas de hiperactividad e impulsividad. Todas esas manifestaciones van a repercutir significativamente en todas las áreas de los niños, pero sobre todo va a agarrar mayor fuerza en la parte educativa, en la parte escolar, ganando problemas con sus profesores, con los padres, porque no hace la tarea, porque no copia, porque no tiene la paciencia suficiente de quedarse sentado, de estar atento a lo que dice el profesor, se gana pleitos con sus compañeros y repercute negativamente en el área escolar sobre todo. Tenemos los trastornos de conducta. Estos también se van a dar en los niños mayormente y consiste en los problemas del comportamiento y las emociones que traen consigo las conductas que violan los derechos de los demás y también suelen romper las reglas y las normas sociales que están establecidas. Esto suele encerrar una amplia gama de muchos trastornos, como por ejemplo los trastornos negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente, los trastornos de conducta, el trastorno de personalidad antisocial, bueno, varios. Pero como nos estamos centrando en este video en niños, nos vamos a centrar en dos exactamente: el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta, el cual lo presentan los niños. A ver, primero vamos que el trastorno negativista desafiante suele presentar o manifestar enfados constantes, con irritabilidad y con una actitud desafiante ante las reglas, ante las normas que generalmente le ponen a los niños. Luego de eso, generalmente suele evolucionar a un trastorno de conducta, en donde el niño no va a respetar los derechos básicos que le van a plantear los profesores, plantear los profesores o los padres. Es por eso que también va contra las normas, las reglas de la sociedad y tiene también. Así es como gana conflictos con los profesores y los padres igualmente. Luego tenemos el trastorno de ansiedad, en donde es el miedo exagerado recurrente ante ciertos estímulos. Tenemos por ejemplo cuando los niños tienen miedo a estar lejos de su padre, que es cuando se manifiesta la ansiedad por separación, o cuando tienen miedo extremo a una cosa en específico, que es cuando se presentan las fobias, o por ejemplo cuando tienen miedo a ir a la escuela o a ir a los lugares donde hay mucha gente, o también cuando tienen miedo a exponer. Eso se le conoce como la ansiedad social, o por ejemplo cuando están muy preocupados por el futuro o por lo que puede pasar más adelante. A eso se le conoce como ansiedad generalizada. O puede ser que también tengan miedo a síntomas físicos repentinos, inesperados e intensos, que se le conoce como trastorno de pánico. También en los niños suelen presentarse estos síntomas de ansiedad, suelen presentarse en manera de irritabilidad y enojo constante. Luego tenemos la depresión. Si bien no es un síntoma estrictamente del trastorno infantil, porque mayormente se da en los adolescentes, en los púberes, que ellos corren más riesgo de sufrir de depresión. En los niños también hay casos que se han presentado. Es por eso que ingresa aquí. En este caso ya no se va a dar más en niños, sino en niñas. Y los síntomas son los mismos que una depresión adulta, solo que se le va a sumar también la irritabilidad. Aparte de eso, también vamos a tener, ¿no?, los síntomas de la depresión mayor, que es no querer hacer las cosas que antes le gustaba o le solía gustar. Tiene alteraciones en los patrones de alimentación, en los patrones de sueño, de energía, y bueno, son los síntomas
todos los síntomas que están relacionados a la depresión. También tenemos tipos de trastornos depresivos como es la desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente o distímico. Luego también tenemos los trastornos del espectro autista. Este se caracteriza por un deterioro en la comunicación social como también en la interacción social y también va a presentar patrones de conductas o intereses o actividades restrictivos y repetitivos para su edad, a comparación de sus compañeros. Y estas conductas estereotipadas, esta poca interacción social que tiene o poca comunicación que tiene con sus compañeros, tiene que durar por lo menos 6 meses y se pueden clasificar en 3 niveles. Primero es el que necesita ayuda de manera notable y que necesita ayuda de manera muy notable. También tenemos el síndrome de Gilles de la Tourette, el cual, creo que se pronuncia así, pero bueno, este es un trastorno el cual consiste en tics. Estos son trastornos que van a caracterizar la presencia de movimientos y vocalizaciones súbitos, rápidos, recurrentes, no rítmicos y estereotipados. Son tics que se van a dar de manera física, o sea, con movimientos del cuerpo, y de manera verbal, con ruidos que va a manifestarse a través del lenguaje de sonidos. La diferencia con el resto de otros trastornos es que, por ejemplo, en los trastornos de movimientos estereotipados no van a tener esa manifestación verbal. En cambio, acá en el síndrome de Tourette sí la van a tener. Luego también tenemos el trastorno bipolar. Acá también se suele dar mayormente en los adolescentes y sí, también hay casos en niños, pero no es muy concurrido, no es muy ¿cómo se dice? No es muy común que sea aquí, pero de todas maneras lo ponemos porque se suele manifestar y hay a veces casos en donde los niños suelen presentar esos cambios de humor de distintos niveles, tanto de hiperactividad como de depresión. Luego también tenemos los trastornos de aprendizaje, que estos se presentan cada vez con mayor frecuencia. Es la dificultad inesperada que tienen los niños pese a su condición, a su buena condición ¿no? social, económica, cognitiva. Tiene todo para que se desarrolle como un niño con oportunidades, pero a ellos se le dificulta. Y esas dificultades se van a presentar en 3 aspectos importantes, en uno de los 3. Tenemos el trastorno de lectura, que es la dislexia, que es cuando tienen esa dificultad para poder leer atentamente algún cuento, tienen dificultad para comprender también lo que leen, para reconocer las palabras o confunden las palabras cuando son similares. Tenemos el trastorno de matemáticas, que es la discalculia, el cual tiene problemas para entender todos los aspectos relacionados a los números, como por ejemplo contar, copiar los números correctamente, sumar, multiplicar, llevar los números, aprenderse las tablas de multiplicar, reconocer los signos o aprender. Tenemos los trastornos expresivos de la escritura, el cual va a consistir en los problemas para entender la gramática, la puntuación, la ortografía, la organización de los párrafos, la comprensión de la información. Tienen problemas para también la escritura a mano.